Hola, buenas noches. Estamos a punto de terminar el martes 6 de agosto. Estamos a escasos 20 minutos aproximadamente. Y bien, me resulta difícil no compartir una reflexión, no compartir una opinión sobre los trágicos acontecimientos del pasado sábado 3 de agosto en el Walmart del Paso, Texas. Es un hecho trágico, muy, muy trágico. eh, que no debe repetirse, pero sobre el cual hay que dar una explicación un poco más profunda. Es importante no quedarnos al nivel de la superficie. Lo que no sucedió y qué es lo que Donald Trump pretende que creamos. Lo que no sucedió fue un hecho aislado. Lo que no vimos es simplemente a un tipo desquiciado descargando cientos y cientos de tiros contra una masa inerme, sino lo que vimos fue un hecho, ¿sí?, traumático, un acontecimiento sangriento, producto de un acto de odio racial, de un supremacista blanco que con toda la facilidad del mundo puede conseguir y pudo conseguir armamento de alto poder y acometer contra mexicanos y mexicoamericanos, contra hispanos, como ellos dicen, y matar a un poco más de 20 personas, ¿no?, entre mexicoamericanos y mexicanos. Entonces lo que no sucedió fue el accionar de un simple loco, no fue un hecho aislado, ¿no? Esto tiene una explicación mucho más profunda, ¿no? Hay que destacar que, por principios de cuenta, la relación entre México y Estados Unidos es una relación históricamente dura, conflictiva, una relación en la cual nuestro país durante ya más de siglo y medio ha sacado la peor parte. No olvidemos que el imperialismo yanqui nos cercenó aproximadamente el 50% de lo que originalmente era el territorio nacional. Y que durante muchas décadas miles y miles de mexicanos que han tenido que viajar a los Estados Unidos a ganarse la vida, han tenido que sufrir de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Bien, una cuestión que hay que acotar, una cuestión que hay que señalar, y que es un factor que está de por medio de todo esto, es la increíble facilidad con la que un norteamericano promedio puede adquirir cualquier tipo de arma. Sí, en Estados Unidos estamos hablando de un mercado gigantesco, multimillonario, multimillonario. Se dice que en Estados Unidos hay más armas en los hogares norteamericanos que habitantes, sí, de estos mismos hogares en los Estados Unidos. Sí, es el mercado mundial de armas domésticas más grande, más grande. Sí, nada se le asemeja. Entonces, de entrada hay que señalar eso, ¿sí? Se trata de un negocio multimillonario sobre el cual no se ha tomado ninguna medida seria. Este fenómeno, bueno, vaya, horas después en otra ciudad de los Estados Unidos habría un acontecimiento similar, otro ataque masivo, armado. ¿Sí? Y que mientras no haya medidas de fondo, ¿sí?, para que eso se detenga, sucedió el sábado, volverá a suceder, inevitablemente, inevitablemente, ¿no? Bien, pero también hay otra cuestión que es muy, muy importante y es sobre la que en particular me interesa hacer énfasis. ¿Por qué el odio racial? ¿Por qué a la administración de Donald Trump le interesa promover el odio racial? ¿Por qué ha sido tan obsesivo Donald Trump, sí, en llamar a los mexicanos, y no solo a los mexicanos, a los hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, etcétera, que inmigran a los Estados Unidos, en llamarlos delincuentes, narcotraficantes, asesinos, violadores, etcétera, etcétera, que llega lo peor de nuestros países allá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver. Es un hecho del todo constatable, es un hecho del todo comprobable, que la mano de obra migrante
es una mano de obra, no de ahora, sino desde hace varias décadas, imprescindible para la economía norteamericana. Tan solo la mano de obra ilegal mexicana, es decir, sin guatemaltecos indocumentados, sin hondureños indocumentados, etc., aportan aproximadamente el 10% del valor del PIB norteamericano. Es mucho, mucho, mucho dinero. Y el conjunto de la mano de obra inmigrante en los Estados Unidos, es decir, mexicanos, centroamericanos, africanos, asiáticos, etcétera, etcétera, aportan una cantidad, ¿sí?, del PIB equivalente, ¿sí?, a la economía en valor, a la economía italiana, brasileña, etcétera. Es decir, tan solo el PIB generado por la mano de obra inmigrante en los Estados Unidos podría ser, si fuera una economía por sí misma, podría ser la séptima economía del planeta. ¿Está bien? Entonces, ¿sí?, la mano de obra inmigrante ha sido fundamental para el desarrollo del capitalismo norteamericano. Ha sido determinante, por ejemplo, la mano de obra inmigrante de mexicanos en el campo para transformar a Estados Unidos en el granero del mundo. De hecho, ¿sí?, una de las claves, uno de los factores más importantes que determinaron, ¿sí?, el que los Estados Unidos haya podido ponerse por encima de la Unión Soviética y que finalmente se haya colapsado a principios de los 90 fue, ¿sí?, su superioridad en la producción agrícola, es decir, ser el granero del mundo, ante una inmensa demanda de grano por parte de la Unión Soviética proveniente de los Estados Unidos. Y sin la mano de obra mexicana, sin los mojados, sin los braceros, definitivamente Estados Unidos no sería esa potencia en el terreno agrícola. Pero ¿de qué manera funciona la ecuación? Vamos a ver, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, que es un punto de vista elaborado desde las posiciones de Marx, explicamos que una mano de obra perseguida, proscrita, prohibida, etcétera, que sobre todo es la mano de obra de los inmigrantes, la mano de obra ilegal, es una mano de obra barata. Entre más proscrita, más prohibida y más perseguida la mano de obra inmigrante, es más barata, ¿sí? Y los datos los demuestran, ¿sí? Por ejemplo, encontré un dato en la prensa. Mientras que en promedio los inmigrantes, su salario mensual es de $681, ¿sí? Para los trabajadores norteamericanos promedio, este salario mensual mínimo es de $837, ¿sí? Es decir, Donald Trump persigue, ¿sí?, a la mano de obra inmigrante porque necesitan abaratarla, porque necesitan que esta mano de obra, ¿sí?, al abaratarse, funcione como un factor importante que le ayuda a la economía norteamericana, ¿sí?, a tener una situación más favorable frente a las adversidades económicas, ¿sí? Esa es la clave de la cuestión, ¿sí? De ahí que Donald Trump esté desarrollando esa política de odio, ¿sí? Estados Unidos no puede prescindir de la mano de obra inmigrante, es imposible, repito, genera una riqueza tal que equivaldría a la séptima economía del planeta si fuera, ¿sí?, una economía independiente, la generada por los inmigrantes, por los mexicanos, por los guatemaltecos, los hondureños, etcétera, 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 que laboran en los Estados Unidos, ¿sí? Y sin ella, ¿sí?, la economía norteamericana temblaría, ¿sí? Bien, hay más elementos para comentar, pero particularmente me interesaba decir, ¿sí? ¿Qué es lo que queda? Bueno, hay quien ha planteado una cierta expectativa en los demócratas, pero vamos a ver, o sea, republicanos o demócratas, bien, pues miren, los números no mienten. Mi opinión es que ni demócratas ni republicanos. Barack Obama, con todo su carisma, pero bien, fue el presidente en los últimos 30 años que más deportaciones hizo, por encima de los Bush.
de los Bush padre y Bush hijo. ¿Sí? Se necesita una política diferente. Ni los demócratas ni los republicanos representan una alternativa frente al problema de los migrantes. Lo que se necesita es una alternativa distinta, una organización independiente de los trabajadores, por supuesto, trabajadores mexicanos inmigrantes en Estados Unidos, pero no solo los inmigrantes mexicanos, guatemaltecos, de toda Centroamérica y de cualquier lugar del planeta unidos, y no solo por su cuenta, sino también con la clase norteamericana, sí, la clase obrera norteamericana, que es la clase obrera más poderosa del planeta, con grandes tradiciones sindicales, y tendrán que generar gestar su propia alternativa política. Ni republicanos ni demócratas como alternativa ante los problemas de los inmigrantes, ni ante los problemas en general de la clase obrera norteamericana. Obreros norteamericanos, inmigrantes mexicanos, inmigrantes de todo el planeta necesitan un solo partido con su propio programa donde se ponga en entredicho el problema de quién, ¿sí?, manda en la economía norteamericana. El ejemplo de el potencial que significa, ¿sí?, la mano de obra inmigrante para la economía norteamericana quiere decir que, ¿sí?, el otro porcentaje lo desempeña la clase obrera norteamericana. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que es una alternativa que se tiene que valorar, ¿sí?, por la unidad de todos los trabajadores del planeta, ¿sí?, por encima de cualquier clase de odio racial, no a las divisiones, ¿sí?, en líneas raciales, que no nos dividan. Somos una sola clase, estamos hermanados, seamos trabajadores de México, de Estados Unidos, de Rusia, de cualquier país de África, de cualquier país de Centroamérica, de América Latina, o de Asia, o de Europa. Somos una sola clase y debemos tener nuestro propio partido y nuestro propio programa. Gracias.